¿Sabías que hay una moneda que lleva tu nombre? Voy a pasar con la mía. Esta de un bit es de plata y pesa menos de 1 gramo, 0,8. El anverso tiene una R coronada, Christian Rex D, o sea, Cristian Rey de Dinamarca. Se acuñaron entre los años 1448 y 1481. Cristian I fue rey de Dinamarca, de Noruega y también de Suecia por un tiempo. Es el primero de una línea de sangre que llega hasta nuestros días, con la actual reina de Dinamarca, Margarita II. Pero ahora sí, para algunos de los nombres más comunes. Para María tenemos esta de 8 reales. Es española, de 1687. El reverso está dedicado a la Virgen. Tiene su anagrama. Está buenísimo, si no te diste cuenta. Se lee lo mismo boca arriba que boca abajo. Estas monedas fueron emitidas durante la mitad del reinado de Carlos II. Una época donde la situación monetaria era asquerosa, como acá en Argentina. Con este diseño se buscaba que la gente las aceptase tras la devaluación del real, pues rechazarlas implicaría rechazar a la Virgen. Para Antonio tenemos este áureo de Antonino Pío del año 155 a 156 después de Cristo. Antonino fue emperador de Roma. Su reinado fue notable por la casi ausencia de revueltas e incursiones militares, además de ser un administrador excelente. La moneda es de oro y pesa 7,2 gramos, y en esa época correspondía a 25 denarios de plata. Del anverso está Antonino, y del reverso también, pero parado, sosteniendo al mundo en su mano derecha. Para Carmen tengo esta moneda bimetálica de 5 pesos de 2010 de México. Es conmemorativa por el centenario de la Revolución. El centro es de bronce de aluminio y el anillo de acero inoxidable. María del Carmen Cerdana la Triste fue una revolucionaria que fue herida y capturada el 18 de noviembre de 1910 por la policía del dictador Victoriano Huerta. Cuando finalmente terminó la dictadura y fue liberada, Carmen trabajó en diversos hospitales como enfermera para continuar con su servicio al pueblo mexicano. Para David tenemos esta antigua moneda acuñada a martillo del rey David II. Acá lo podemos ver en el anverso. Es de plata y tiene un diámetro de 28 milímetros. Se acuñó entre los años 1357 y 1367. Del anverso en latín se lee David, por la gracia de Dios, rey de Escocia. Este rey medieval tuvo una vida tumultuosa entre batallas y prisiones, al mejor estilo de los cuentos de caballeros. Sí, como si estas cosas pasaran. Fue el último monarca de la casa de Bruce. Si viste Corazón Valiente, protagonizada por Mel Gibson, sabes de quién se trata. Para Josefa tengo esta serie de monedas que se las conoce como Josefas, muy populares y que se acuñaron durante muchos años, desde 1942 y hasta 1976. Este tipo de monedas de 5 centavos que tienen a Josefa Ortiz de Domínguez fue una insurgente durante la independencia de México, una de las primeras participantes en la conspiración para el inicio de la lucha. Se hicieron todos estos modelos. Y para José, nada que ver con la anterior, volvemos a España con esta moneda de José I Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón,
que fue rey por un breve periodo, 1808 hasta 1811, y fue apodado Pepe Botella por los defensores de Fernando VII. La moneda es de 320 reales, mide 35 milímetros de diámetro y pesa 27 gramos. Pepe Botella no era muy popular, pero la moneda está buenísima, puede valer más de $20.000 en el estado adecuado. Para Isabel te traje esta moneda de 100 reales de Isabel II, una reina que tampoco fue nada popular entre los españoles de la época, apodada la de los tristes destinos. Según algunos de los autores, el reinado de Isabel II se podría catalogar como uno de los más corruptos de la historia de España, pero la moneda está buenísimo, el doblón de 100 reales, con un peso de 8,3 gramos y un diámetro de 22 milímetros. La que se acuñó en 1852 puede valer más de $4.000. Para Javier, mi segundo nombre, te traje esta buenísima moneda de un Convention Daler. Es del estado germánico, electorado de Sajonia. Esta es de 1767. Pesa la friolera de 28 gramos de plata, 833. Qué monedita, ¿no? El príncipe Francisco Javier, regente de Sajonia, pero en todas las monedas se lo nombra como Xavierus. Mi mamá me quiso poner Javier con X, Xavier. Por suerte los del registro me anotaron con J. Les mando un fuerte abrazo. Para Laura tenemos esta moneda de cuproníquel, que es conmemorativa pero no de circulación, 5.000 pesos de Colombia, y está dedicada a la Madre Laura o Santa Laura, la primera santa colombiana, inscrita en el libro de los santos por el Papa Francisco hace muy poco, 2013. Esta misionera dedicó su vida a predicar el evangelio entre los indígenas en Vera. De reverso tenemos la catedral de Jericó en Antioquía. Ya que lo nombramos a Francisco, tengo esta moneda del Vaticano con la cara del Papa Francisco. O sea, acá la tengo literalmente. Como ves, es muy actual, de 2018 y de 50 eurocent. La cara está en la tarjeta oficial y no en la moneda. La número 9. Muy copado, ¿no? Para Ana les traje la de la reina Ana de Inglaterra, pero presta atención, pesa casi 42 gramos, de oro 916. Está buenísima, ¿no? Pero además es muy rara. Hace muy poco, en 2021, se vendió uno por la friolera de $168.000. Ana de Gran Bretaña fue reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda en los turbulentos inicios del siglo XVIII. Para Carlos te traje esta de 8 reales de Carlos III, pero que no se enojen los Carlos, ya que hubo Carlos mucho más sobresalientes en la historia para poner en su moneda. Pero esta de 8 reales se acuñaron en todos los territorios de ultramar americanos de España. Y es la moneda que dio vuelta al mundo, el dólar de la época. Fue utilizada como moneda propia en países tan distantes como China, resellada para ser utilizada en países incluso hasta por el propio Reino Unido. Así que esta moneda la rompe, y como hay muchos Carlos, se la dedicamos. Lo normal es que pesan 27,4 gramos o un poquito menos, con un diámetro de 38 milímetros de plata 903. Para Cristina tenemos esta de un Riksdaler, es muy extraña y muy escasa, de la reina Cristina de Suecia de 1643. Esta me encanta, es plata 878, pesa 28,77 gramos,
El valor de la moneda como esta, de una moneda como esta, está en los $2.000. Cristina era una reina muy inteligente, pero finalmente tuvo que abdicar por presión de consejo al no querer casarse. Y finalmente ahora te presento esta moneda para Manuel, un peso de Argentina que se hizo por el 200 aniversario de la muerte de Manuel Belgrano. Es de plata 900 y pesa 25 gramos. Viene en esta cajita preservada, en esta cápsula, porque es de colección. Y Manuel Belgrano, para los que no saben, es uno de los padres de nuestra patria argentina, que luchó al mando del Ejército del Norte, logrando victorias contra los realistas y creando la bandera argentina en el año 1812. Bueno, si te gustó el video, déjame un like y no te olvides de suscribirte si querés ver tu nombre en una moneda.